Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, reconoce varias cosas en declaraciones polémicas que ha hecho. Primero, reconoce que los acuerdos de Minsk solo sirvieron efectivamente para que Ucrania ganara tiempo en armarse y en profesionalizar su ejército para que no le sucediera en una guerra futura con Rusia lo que le pasó con Crimea. En segundo lugar, reconoce que a pesar de su cercanía con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ella no tenía la suficiente influencia, el suficiente poder para hacer que Rusia cumpliera sus acuerdos con Ucrania. La pregunta es, pero sobre Zelensky sí tenía poder, sobre Poroshenko sí tenía poder y no hizo nada para que Ucrania cumpliera con su parte. En tercer lugar, Angela Merkel reflexiona sobre la complejidad de este conflicto y dice que entre más tiempo pase, más complicado será terminar con esta guerra en Ucrania. Angela Merkel dice, Ucrania ganó tiempo, profesionalizó su ejército, se hizo de recursos estratégicos para evitar que se repitiera Crimea y Rusia le responde con María Zaharova, pues vamos a analizar la posibilidad de crear un tribunal para que pues enjuiciemos a esta señora que abiertamente atentó contra los intereses de Rusia. ¿Qué te parecen esas opiniones en ambos lados? Bueno, hay que entender que en su momento, cuando Merkel era todavía canciller de Alemania, habían también los rumores de un Alzheimer, de un problema médico de ella, y había mucha controversia alrededor de su presencia, de su personalidad, incluso de su cercanía con Vladimir Putin, que incluso tenían mucho que ver en otro tipo de eventos y relaciones en organismos internacionales, incluso a los dos se los involucra en el tema del foro de Davos, etcétera, etcétera. ¿Quién jugaba a qué? Y con esta foto, como se ve, un Zelensky joven, recién llegado, y toda la estrategia, ciertamente la OTAN había visto, todos vimos cómo para Rusia fue relativamente fácil, sin lanzar ninguna bala, sin disparar ningún arma, el quedarse con Crimea. Y vemos una Ucrania completamente distinta. Todo el relato que dice la señora Merkel en esa entrevista para un diario alemán realmente se ha cumplido en el sentido de que si uno ve cómo fue la intervención inmediata, como dicen en alemán, Blitzkrieg, o un ataque relámpago, no fue este el mismo caso. Rusia sentía que tenía supremacía sobre el ejército ucraniano, pero en esta última ocasión realmente se encontró con una Ucrania hipermilitarizada, armada, con estos manpads, estos Der Spiegel. Ha sido un boom, ha sido una bomba esta noticia en Alemania y en toda Europa en este momento, también en Rusia, solo opacada esta revelación de esta ex canciller por los comentarios absurdos y tontos de Borrell respecto a las naciones africanas y de Rusia. Pero creo que los líderes europeos están pasando una crisis de Credibilidad y de confianza en sí mismos. me quita las palabras, exactamente. Esas son las exactamente que quería mencionar. La desesperación ante la pérdida arrolladora próxima de esta guerra ya en enero o febrero. El resumen de que ya Europa se quedó sin armas. Hemos estado siguiendo de cerca el tema de estos aviones. Hay unos investigadores que han estado siguiéndole el rastro a los aviones que eran derribados por el ejército ruso, que venían y que salían, helicópteros y aviones que venían de Ucrania. En estas dos últimas semanas ya no se han dado este caso de los MiG y de otros aviones de la época soviética, y se entendía que venían de Rumania y de otros países. Ahora ya en las últimas semanas no llegó más de esto. Se sabía que había unos 6 o 7 HIMARS más en Ucrania, y esta misma semana se dice que ya se destruyeron. ¿Qué más le queda a Europa poner en la guerra en Ucrania? ¿Qué más le toca si no ya directamente lanzar a sus soldados
al menguante ejército europeo. Y justamente Borrell dijo el día de hoy que con un inglés muy horrible. La verdad, yo no suelo criticar a los que hablan en otras lenguas, porque yo también no soy un experto en hablar en otros idiomas muy bien, por mi acento muy sudaca, como dicen los españoles, pero la forma de hablar de Borrell en inglés le debería llevar a que alguien debería decirle que hable en castellano y que alguien le traduzca, no hay ningún problema, pero en sus propias palabras mencionaba y decía que si bien la guerra es atroz, la guerra en Ucrania, ellos la provocaron, que ya debía ser momento de buscar un camino a la pacificación, ¿no? Y en el caso de la señora Merkel, yo no sé si es tal vez una búsqueda de ubicarla a ella nuevamente en la política alemana, cuando usted bien hizo una presentación y un análisis sobre un potencial, yo le llamo Minority Report. Recordemos esta película de Tom Cruise en donde no creo que era Tom Cruise, perdón, o sí, donde se metía preso a un supuesto criminal antes de que cometa el crimen. Se los perseguía a través de un oráculo, de unos videntes. En este caso, entiendo yo que han de haber revisado los textos, los audios, los correos, la información que circulaba entre estos supuestos ultraderechistas, nazis o nacionalistas de ultraderecha en Alemania. Yo veo que se escucha mucho de que el partido, la unificación de los políticos que llevan a este gobierno actual está muy debilitada y que están buscando dos segundas o terceras vías. Y veo que los medios de comunicación están empezando a resucitar cadáveres políticos, zombies, ya zombies, y con estas publicaciones quieren resucitar a una Merkel que está en una situación de salud casi igual a la de Biden. Y qué pena que no tengan una identidad o una presencia de un político o una política realmente buena que pueda juntar, aglutinar a los votantes en Alemania y busquen una tercera vía que es resucitar a esta señora que dice que es más inteligente que Putin, ¿no? O sea, además que tienen una fijación con el presidente Putin y una rusofobia atroz. No sé si están esperando que Rusia llegue nuevamente a Berlín. O sea, todas estas declaraciones, perdón que lo diga así, yo no le doy tanto crédito a los europeos. Me parece más tratar de resucitarla a la señora haciéndola ver como una espía a lo James Bond. Yo creo que Rusia entendía y sabía lo que estaba pasando en el Donbass. La dificultad era que no querían involucrarse en la guerra hasta que ya fue demasiado tarde. O sea, le dieron muchas largas al tema, también los rusos. Veamos el tema de Armenia, también le han dado muchas largas al asunto. Nunca quisieron involucrarse en una guerra hasta que les tocó. Yo creo que lo que pasó en febrero fue ya el último, sabían lo que estaba pasando en Ucrania, tenían espías, satélites, lo entendían todo, pero encontraron que no había otra salida. Yo creo que el decir que engañaron a los rusos es mucho decir, la verdad. Sí, definitivamente a esas alturas de la vida es difícil que engañes a un país que tiene uno de los servicios de inteligencia más obesos del mundo y que además hablan en todos los idiomas, ¿no? Básicamente.